Bueno, pues entonces pido disculpas por hablar sentado, que no me gusta especialmente, porque yo gano gesticulando. Entonces, mi físico no es muy fuerte. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación a Cádiz. La verdad es que siempre, para mí, lo más complicado, siempre lo digo, pero es verdad, lo digo sinceramente, es hablar en Huesca, porque yo miro al frente y veo a gente conocida, que me conoce de otros aspectos. Aquí no, pero cuando hablo en el barrio hay gente que me ha cambiado pañales, me ha visto hacer travesuras, entonces es realmente complicado cambiar de papel, ¿no? Y ponerme aquí a contar historias. Bueno, pues es verdad que soy de Huesca, que nací aquí, que soy médico, ¿no? Que hice medicina de familia, luego hice psiquiatría y casi todas, esto no lo cuento a veces, intentaré no comerme el tiempo, pero uno se pregunta por qué te has dedicado a los mayores, ¿no? Porque no es precisamente lo más glamuroso dedicarse a las personas mayores, como no es lo más glamuroso dedicarse a los discapacitados, ¿no? Es poco bello, ¿no? En la sociedad actual. Sin embargo, casi todos nos dedicamos a algo intensamente. Yo lo hago con pasión por temas personales, ¿no? Casi siempre suele ser así. Entonces, bueno, pues mis padres, que son maestros, siempre trabajaron, siempre estuvieron fuera de casa y yo me crié con mi abuela Irene, ¿no? Y entonces siempre me entendí bien con la gente mayor. Mi otra abuela tuvo una demencia degenerativa muy grave, una enfermedad vascular, una demencia vascular, y muy pronto dejó de conocernos, dejó de conocer a mi padre, que me acuerdo que fue un trauma para él tremendo, ¿no? Cuando ahora me lo cuentan los pacientes, recuerdo la primera vez que él fue a Naval, a su pueblo, y su madre no lo reconoció, vino todo el camino llorando, ¿no? Y esto que nosotros ahora lo vemos en la consulta y como lo vemos tan natural, él les conoce, no, ya no nos conoce y nosotros lo vemos con naturalidad, es algo muy doloroso para los familiares. Por tanto, pues, bueno, por este azar, pues cuando acababa medicina de familia me encontraba en el hospital provincial, tuve la oportunidad de hacer la tesis doctoral ahí con personas mayores y ya pues me quedé con los mayores, ¿no? Y bueno, eso, hoy precisamente preparando esta charla, yo he tomado diapositivas de otras charlas que había preparado sobre la soledad, sobre aspectos del envejecimiento, y tuve la suerte de encontrar hace poco algo relacionado con la resiliencia, ¿no? Y el envejecimiento. Entonces me ha permitido afrontar esta charla desde una perspectiva positiva. Me ha alegrado mucho, ¿no? Me ha producido unas sensaciones muy buenas. Siempre que hablamos de mayores, muchas veces lo que te transmite, ¿no? La vejez, esa es cosa tan dolorosa. Sin embargo, estamos en un cambio de paradigma y bueno, hay perspectivas muy positivas para las personas mayores. Eso es lo que tengo que decir, que el mensaje que vengo a dar es positivo, ¿no? Entonces, si quieres, ¿sí? Sí, Mira, perfecto. Bien, vamos a empezar. Entonces, esto es muy importante porque hasta ahora el término de vejez o de envejecimiento era un término cronológico. Entonces, cuando alguien pensaba en una persona mayor, se consideraba la persona que tenía más de 65 años. Entonces, voy a contar una anécdota de un catedrático de psiquiatría. Cuando explicaba lo que era la demencia, decía: la demencia es una enfermedad de las personas mayores que comienza a partir de la década de los 60 y que afecta a la corteza cerebral, ¿no? Entonces, él se fue haciendo mayor y le dijeron que siguiera dando clases más allá de los 65 años, ¿no? Y entonces decía: la demencia es una enfermedad degenerativa de la corteza cerebral que empieza a partir de los 70 años. Entonces, le dejaron ser catedrático emérito, era un experto en demencias, ¿no? Y decía: la demencia es una enfermedad de la corteza cerebral que empieza más allá de los 75-80 años. Entonces, el último año que le dejaron dar clase decía: la demencia es una enfermedad de la corteza cerebral en la que la edad no es lo más importante. Se ha comprobado que existen casos incluso en los fetos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es así, es real. Hay personas en este momento, afortunadamente, de 65 y 70 años que no son ancianos, no son mayores. Porque ahora veremos que envejecer y ser mayor es responder a una serie de cambios
que en general llevan a una merma de las capacidades. Entonces, el criterio que tenemos ahora de envejecimiento, de ser adulto mayor, que así se llaman ahora, porque ahora veremos que ha ido cambiando el eufemismo de viejos, ancianos, y ahora se llaman adultos mayores, como ha pasado con toda discapacidad, ¿no? ¿Os acordáis desde, no? Cuando éramos pequeñitos, es un normal, discapacitado, psíquico, ¿no? Son unas palabras que ahora suenan terribles. Sin embargo, entonces estaban escritas, ¿no? Y era cómo se clasificaba. Pues lo mismo ha pasado con los mayores. Viejos, ancianos y ahora adulto mayor. Los adultos mayores indica pérdida funcional. Por tanto, el criterio de persona mayor ya no es el criterio cronológico. Es más, personas con demencia temprana, con 55 años, los vemos en la unidad de psicogeriatría, se considera que es una patología de personas mayores. Entonces, uno puede ser mayor a los 55, uno puede seguir siendo joven a los 75. Si está bien, ¿de acuerdo? Es lo mismo que estamos hablando y como os comentaba, ¿no? Cómo ha ido cambiando la palabra de viejos, ancianos, adultos mayores. La dinámica de la salud en la vejez es muy compleja, así es. Los elementos que entran en juego se expresan en última instancia en las capacidades físicas y mentales. Por tanto, consideramos que una persona es mayor, adulto mayor, es anciano, cuando sus capacidades se ven mermadas. Y es muy importante también que en esa evaluación de las capacidades físicas y mentales no influye solo ese asunto, ¿no?, del cuerpo y de la mente, sino también la interacción con el entorno. Eso es fundamental a lo largo de la vida y hablaremos un poco también de eso. El modelo del envejecimiento cerebral es el auténtico modelo biopsicosocial. Por un lado hay procesos psíquicos en la vejez. Se ponen crisis, duelos y pérdidas conforme nos hacemos mayores, ¿no? Se suceden las pérdidas, ¿sí? Se suceden los duelos, eso cambia nuestro concepto, nuestro propio concepto, nuestra propia imagen, y frente a eso tenemos un término, ¿no?, que os sonará mucho, ¿no?, conocido, que es la resiliencia, que es como la habilidad para adaptarse a los cambios de la vida. Simplemente eso es la resiliencia. El que más ha hablado sobre esto es un psiquiatra francés que se llama Boris Cyrulnik. Tiene un libro muy bonito que se titula Los patitos feos. Hace referencia a esos patitos feos, son esos niños que se quedaron sin padres, que fueron criados en instituciones y como algunos de ellos se salvaron, salieron adelante y triunfaron en la vida, ¿no? Y se consideraba que tenían esa resiliencia, ¿no?, esa capacidad para adaptarse a los sufrimientos, se encontraban gente de referencia, como no podía ser de otra manera, y por eso os digo, ¿no?, en confianza, bueno, os estoy tuteando porque la mayoría sois conocidos, el valor de lo personal. Boris Cyrulnik, el psiquiatra experto en resiliencia que escribió Los patitos feos, fue un patito feo, por supuesto. Estuvo en un campo de concentración, fue criado por personas que no fueron sus padres y por tanto sabe muy bien de lo que habla, ¿no?, ese hablar en primera persona. Además de los procesos psíquicos, existe también un envejecimiento cerebral y en esto sí que podemos trabajar. Hay un componente genético, pero también hay un componente ambiental, luego hablaremos de eso. El envejecimiento cerebral por oxidación, por alteraciones de la vascularización, de la circulación, la funcionalidad general, las funciones cognitivas, se puede trabajar bastante desde fuera en esto, ¿no? Dieta, ejercicio físico, actividad intelectual, ahora lo veremos. Y también pues la sociedad nos marca y la sociedad define también. La sociedad también define qué es la vejez, ¿eh? No es lo mismo ser mayor en una sociedad occidental y capitalista como la nuestra que en una sociedad oriental, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos muy bien. Ayer visitaba yo a un chico de etnia gitana en el hospital, ¿no?, y contaba que tenían al abuelo en casa con enfermedad de Alzheimer, con muchísimas alteraciones de conducta por la noche, y les despertaba y yo decía, ¿y no habéis buscado ayudas sociales y así para una residencia? Decía, pero nosotros somos gitanos, nosotros no llevamos a los mayores a las residencias, nosotros los cuidamos en casa. Nosotros adoramos a los mayores, ¿no? Y te pone en el espejo, ¿no?, de muchas veces los prejuicios que tenemos a veces contra otras etnias, razas, y fijaos lo que hacen ellos con los mayores. Y no es por falta de recursos, se les podrían buscar recursos como se les buscan para otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra sociedad es una sociedad, como llaman los ingleses a la vejez, ageísmo, que es el aspecto negativo del envejecimiento. Los viejos ya no sirven. Estamos en una sociedad competitiva, donde es una sociedad del dinero, ¿no? Los mayores ya no trabajan, se jubilan
y por tanto no producen. Entonces la sociedad tiene este efecto facilitador del aislamiento y de este concepto negativo de la vejez. A esto nos enfrentamos. Hay una forma de envejecer que es la forma que llamamos patológica, y nosotros realizamos un estudio hace más de 10 años aquí con mayores de toda la provincia, que se llama Psicotar, Psicopatología de Aparición Tardía, con la unidad docente de atención primaria de aquí de Huesca, ¿no? El doctor Mariano Rodríguez la coordina, y comprobamos que casi la mitad de las personas mayores tenían algún síntoma, pues de depresión, de ansiedad, de deterioro cognitivo, síntomas aislados, no patologías graves. Pero sí que un 10 o un 15% de ellos tenían patologías importantes, afectivas y cognitivas. Esas personas son las que desarrollan lo que llamamos un envejecimiento patológico. Son más visibles, son los mayores que vemos que necesitan más ayuda, y por eso también tenemos asociada esa imagen de vejez como de algo tan negativo, ¿no? ¿Cuáles son las crisis fundamentales que ocurren en el envejecimiento? Es importante entender esto. Hay una crisis de identidad, de las pérdidas que sufrimos que pueden deteriorar nuestra propia autoestima. Nosotros tenemos una imagen, nos vemos en el espejo, vemos cómo vamos perdiendo funcionalidad, y eso es muy importante, ahora lo veremos también, influye mucho en nuestra personalidad, ¿no? Si alguien tiene un narcisismo muy potente, si alguien tiene una capacidad de seducción muy potente, si alguien ha tenido un físico, ¿no? Como se suele decir, es más duro perder que nunca haber tenido, ¿no? Entonces, estas personas que podéis ver, ¿no?, que han sido de armas tomar, ¿verdad?, y los dueños de la casa aceptan mucho peor envejecer, sufren una crisis de identidad muy potente. El envejecimiento en este sentido sería lo que llamamos los psiquiatras una herida narcisista, ¿no?, una herida contra el narcisismo. Hay una crisis de autonomía, y esto sería lo que ya, ¿no?, la dependencia funcional, la pérdida de las capacidades de las actividades de la vida diaria. Y por último, muy importante, en esto estamos trabajando ahora muchísimo, hay una crisis de pertenencia. La red social se va estrechando, va disminuyendo, y muchas veces el envejecimiento conlleva aislamiento, también aislamiento social. Aquí también se puede prevenir mucho, se puede trabajar mucho en este aspecto. Por tanto, si nosotros buscamos un envejecimiento saludable, si hablamos de estrategias para afrontar esta etapa también tan apasionante, ¿no?, pues deberemos pensar en estas crisis que se producen, y deberemos también buscar efectos de resiliencia para intentar paliar un poco estas crisis. Bueno, vejez lleva acompañados una serie de aspectos peyorativos como la soledad, la enfermedad y la discapacidad, y finalmente inevitable, ¿no? Nosotros nos vamos acercando hacia algo que nos iguala siempre, ¿no?, y sabemos dónde terminaremos, ¿eh? Terminaremos pues con la muerte, ¿no? Bien, en esta página que se llama Infosalud, el que fue presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría, un amigo, ¿no?, el profesor Luis Agüera de Madrid, daba claves para afrontar el envejecimiento, y entonces nosotros nos referíamos sobre todo a las claves psicosociales, no tanto a las físicas. Entonces él decía que sería bueno pues practicar ejercicio físico regular y cuidar el cuerpo, cuidar la dieta, mantener un ejercicio intelectual, desarrollar vida social, controlar la salud, detectar de forma temprana las enfermedades y mantener una actitud positiva frente al envejecimiento. Entonces, como yo creo que se habla mucho de esto y tenéis muy buenas guías, buenos libros, nos vamos a ceñir hacia algo de lo que se habla menos, que es la vida social y cómo tener una actitud positiva ante el envejecimiento. Esto es parte de un estudio nuestro, ¿no?, una revisión sobre cómo prevenir la afectación de la memoria y de otras funciones cognitivas cuando nos hacemos mayores. Uno es la estimulación cognitiva, realizar ejercicio físico, la dieta mediterránea, el control de los factores de riesgo vascular, la práctica de aficiones y mantener relaciones sociales. Es interesante porque ahora veremos, España va a ser el país más longevo a partir del año 2025, ¿no? Esas son las predicciones, superaremos a Japón. Entonces casi todo el mundo dice que tiene mucho que ver la dieta mediterránea,
pero hay otros, los sociólogos, y se ha comprobado que tiene mucho que ver el estilo de vida mediterráneo, que no solo conlleva la dieta, conlleva mucho las relaciones sociales, la vida en la calle. ¿De acuerdo? Entonces, hemos ganado a los japoneses en eso. Estos son estudios que demuestran, fijaos, un seguimiento precisamente realizado en Japón y de mujeres, de varios miles de mujeres japonesas seguidas en años. Se comprobó que las que practicaban ejercicio físico tenían la mitad de desarrollo de demencia que las que no practicaban ejercicio físico. No ejercicio físico intenso. Ejercicio físico era caminar 2 veces a la semana durante 2 horas o dar paseos en bicicleta. También los que mantenían una actividad intelectual fundamental. No se sabe muy bien si es que mantener la actividad intelectual protege o compensa las pérdidas que van surgiendo. El caso es que mantener la actividad cerebral e intelectual es básico. Hay unos gráficos que no he querido traer donde se ve que las lesiones degenerativas cerebrales son mucho más abundantes en los cerebros de las personas que han trabajado poco intelectualmente. Ayer visitaba a una señora también y era dramático, ¿no? Como la hija comentaba y decía: qué rápido esta demencia de mi madre, ¿no? La empezamos a visitar por depresión, le diagnosticamos demencia hace 1 año y en 1 año ¿cuánto ha perdido? Y yo le decía, sí, también me sorprende, ¿no? Y le pregunto, ¿cuánto fue tu madre a la escuela? Mi madre a los 8 años la sacaron para trabajar. Entonces, claro, afortunadamente nuestras generaciones, nuestros cerebros, ¿no? En la época infantil, que es cuando son más plásticos, aunque luego veremos que la neuroplasticidad existe hasta que nos morimos, esos cerebros que han sido tan estimulados desde pequeñitos, que han trabajado, tienen una posibilidad también de resiliencia cerebral, de neuroplasticidad mucho mayor que la gente que no ha asistido a la escuela, por lo menos hasta los 12 años. ¿De acuerdo? Eso se ha comprobado, que también es muy importante la escolaridad infantil. Esto es lo que decía el psiquiatra de la reina Isabel, ¿no? Sir Martin Roth. La memoria úsala o piérdela, y así es. El ejercicio físico es fundamental, la estimulación cognitiva y, como decíamos, la dieta mediterránea. Juegos que nosotros recomendamos en la consulta, el lince, que es un juego de atención. Esto no se publicita mucho porque no es rentable para la industria farmacéutica. Sin embargo, cuando se realizan estudios se comprueba que jugar a este juego o realizar sopas de letras es tan eficaz como dar uno de los fármacos que damos antidemencia para la prevención de la aceleración de la enfermedad. Lo mismo las nuevas tecnologías. Aunque lo bueno de esto se ha comprobado que cuando los mayores juegan en pareja son mucho más eficaces las nuevas tecnologías que cuando juegan solos. Yo creo que lo importante es que estén juntos jugando. Algunos consejos para el deterioro cognitivo, no me voy a detener mucho. Prefiero hablar un poco de la plasticidad cerebral. Hubo una teoría hasta hace pocos años, de esto ya hemos hablado muchas veces, me gusta insistir, que siempre se nos explicó de cuando éramos niños que nacíamos con un número determinado de neuronas y a partir de entonces ya iban muriendo, ¿no? Entonces, cuando bebíamos así en la adolescencia y nos echábamos cerveza, siempre decían, estás matando neuronas y ya no tendrás más, ¿no? Y no es verdad. Entonces, hace ya 20 años, un psicólogo, Econon Goldberg, ahora veremos su libro, realizó un estudio de cerebros de taxistas de Londres y de músicos de la Filarmónica y comprobó cómo el cerebro era distinto en la autopsia y en la neuroimagen. Los taxistas habían hipertrofiado la zona del espacio y los músicos la zona de los sonidos. Entonces dijo, bueno, es fácil, no solo se crean nuevas neuronas, claro que sí, sino que se crean de lo que más trabajamos. O sea, esto es como ir al gimnasio. Entonces, si trabajamos brazos, hacemos brazos, trabajamos piernas, hacemos piernas. En el cerebro ocurre lo mismo. Si nos pasamos toda la vida haciendo sudokus, la zona de los números, fenomenal. Eso lo vemos mucho, ¿eh? Contables que visitamos con una demencia completa pierden el habla, pierden la orientación, pierden casi la visión. Y hacemos la prueba y las cuentas perfectas, ¿no? Entonces han estado toda la vida. Por eso es tan importante trabajar el cerebro, trabajarlo en zonas concretas. Ya digo también que el trabajo con números es bastante negativo para la memoria. Porque la memoria funciona con palabras. Para recordar necesitamos palabras. Entonces, a los mayores siempre les recomendamos sopas de letras y ejercicios con palabras, pero ellos prefieren los de números porque les resultan más fáciles, claro. Entonces, eso lo podréis ver. Los mayores siempre te dicen, lo que me gusta son los sudokus.
Y me salen muy bien los sudokus. No, haz crucigramas y sopas de letras. Eso no me gusta nada. Entonces, es por eso. Bueno, esto es un poco, ¿no? La dieta mediterránea, ejercicio físico, las relaciones sociales. Ahora nos referimos a un artículo nuestro. Y esto es lo que os decía, ¿no? Que salió en el Guardian el año pasado. Frutas, vegetales, pero sobre todo la vida familiar se refieren a el jaleo, ¿no? Con las guitarras, tal. Esto es lo que va a hacer a los españoles que baten el récord de longevidad, ¿no? Entonces ahí los tenéis haciendo palmas, tapas. Veis que hay algunos con cara de ingleses, ¿no? Se lo deben estar pasando pipa porque esto lo publicó el Guardian y ahí pone que en 2045 llegaremos a una media hombres-mujeres de 85,8 y habremos batido a los japoneses. España será el país del mundo donde la esperanza de vida será más alta. Entonces, cuando han estudiado, dicho sí, la dieta, pero también porque se lo pasan bien, ¿no? Entonces nos vamos a centrar sobre todo, como os decía, en las relaciones sociales y en una actitud positiva frente al envejecimiento. Las relaciones sociales son una necesidad, eso se ha comprobado también con animales, se ha comprobado con primates, que son los que más se parecen a nosotros, a los que solo se les ha alimentado y se les ha privado del cariño del resto de primates, del cariño de la madre, apenas crecen y mueren muy jóvenes. Es una experiencia que también se hizo en humanos en la Edad Media, ¿no? Con un rey cruel que decidió a uno de sus hijos simplemente alimentarlo, sin darle nada de cariño. Y murió con 12 años, siendo alimentado todos los días, pero ni creció ni se desarrolló. Por tanto, es muy necesario la relación social. Para el desarrollo cerebral es muy importante el contacto con otra, ¿no? Con otra persona. Por eso estamos ahora en un periodo de cambio hacia las nuevas tecnologías, que puede ser muy peligroso. Porque es verdad que los jóvenes hablan por Skype y que se comunican por ordenador, pero también están muchas horas solos con una pantalla. Y la que responde es la pantalla. Y eso no es el mismo feedback que un cerebro, ¿no? Un premio nacional de neuropsicología, Javier Tirapu, amigo, siempre dice: el mejor alimento para un cerebro es otro cerebro. Y eso es así, ¿no? La importancia de las relaciones sociales. Quizás es tan determinante que he ido repasando estudios para esta charla y resulta que las relaciones sociales están por encima de la dieta y del ejercicio físico en el envejecimiento saludable. O sea que, fijaos, es importante, ¿no? Y a la vez es un problema. Esto se publicó hace 2 meses en El País, el 27 de abril. Juan Cruz, voluntarios contra la soledad, contra esas personas mayores. Es un problema ahora grandísimo, ¿no? Las personas mayores que viven solas. Y dice: se les advierte en el semblante, en el paso incierto, en los despistes. Faltan de sus casas o no saben volver. Compran el pan 3 veces al día para escucharse hablar o para escuchar al panadero, ¿no? Hay noticias de ellos cuando desaparecen o cuando se sabe que murieron solos. Entonces la sociedad se alarma. Y es así, ¿no? La soledad es esto. Eso es exactamente, es la soledad en la vejez, ¿no? Rosa Montero también escribió algo parecido, ¿no? Aún hay algo peor, son esos ancianos que no tienen nadie, que viven encerrados en sus casas llenos de pena y miedo por su debilidad y su abandono, ¿no? Son como los reclusos japoneses, depende de la generosidad de una vecina que les compra de vez en cuando. Fijaos, el 17% de los hombres mayores y el 30% de las mujeres viven solos, ¿eh? 1/3 de las mujeres mayores viven solas. Todo esto nos hacen el favor de sufrir en silencio y en su domicilio. Su dolor nunca llega a la fiscalía, son nuestros maltratados, dice Rosa Montero. Es verdad, los dejamos ahí abandonados, ¿no? La gente solo luego de repente aparece alguien que fallece y cuando falta 3 o 4 meses y sueltan la alarma, ¿no? Y lo encuentran ahí y llevan casa, ¿no? O en situaciones desesperadas de estas parejas que el cuidador mata, ¿no?, a la persona que cuida y luego se suicida, como ocurre también con casos desesperados, ¿no?, de estos chicos con discapacidad, ¿no? Hace unos años ocurrió en Gerona un matrimonio que decidió: bueno, ya no va a poder cuidar nadie a nuestro hijo como nosotros lo cuidamos, nos tiramos los 3 al pantano, ¿no? Y ahí se sumergieron este matrimonio mayor con su hijo con discapacidad. Por eso es muy importante, mira, aquí en este mismo lugar, unas plantas más arriba, hace como 10 o 12 años, hicimos un grupo de personas mayores que se quedaban en duelo. Los que llevan el botón de teleasistencia en Huesca los teníamos registrados
y los que vivían en pareja, cuando quedaban en duelo, los metíamos en un grupo terapéutico. Hicimos una docena de personas que en 6 meses se quedaron sin el cónyuge. No tenían hijos, vivían solos y los metimos en un grupo y los citábamos cada martes aquí. Entonces, al cabo de un año o así, que fue maravilloso ver cómo evolucionaban, nosotros dijimos que ya teníamos que dejar eso, porque claro, pues ya nos pasaba factura personal, veníamos aquí el martes por la tarde, la gente, al final me quedé yo solo con ellos. Dije, bueno, ya no puedo seguir. Pues ellos siguieron reuniéndose porque dijeron que el grupo era lo mejor que les había pasado durante todo ese año. O sea, por tanto, la psicoterapia grupal en personas mayores es un motor fundamental. Luego incluyen ellos momentos de esparcimiento, se toman un té, un café, meriendan. Es que es muy importante. Esto lo paso rápido porque es un trabajo que nosotros estamos trabajando ahora en detectar personas mayores que tienen una red social de mala calidad. Entonces eso lo hacemos con preguntas, preguntando sobre familia, amigos, conocidos y socialización general. Es una tesis doctoral que está haciendo la doctora Laura Montes, una psiquiatra de Aquino, que la hizo en Pamplona, se la dirigimos nosotros y ahora pronto va a leer la tesis. Relaciones con la familia, pues habla y se relaciona con la familia, si la familia es importante, si les cuesta entenderse con la familia, si se divierte y se ríe con la familia, lo mismo con los amigos y lo mismo con otras actividades. Acude a actos sociales, va a ceremonias religiosas, colabora con alguna ONG, acostumbra a salir a cafeterías, tiene mascota, está vinculado emocionalmente con la mascota, ¿no? Es una manera de recoger la red social de las personas mayores. Todas esas preguntas las hemos reducido a 4 y ahora estamos trabajando con esta encuesta tan sencilla que vamos a difundir a todos los centros de salud, probablemente pues la pasará enfermería, trabajo social, terapeutas, ¿no? Habla y se relaciona con la familia, habla y se relaciona con los amigos, le cuesta entablar conversación con gente que no conoce, se divierte y se ríe con sus amigos. Estas 4 preguntas he demostrado que son las preguntas principales de esa encuesta para estudiar la red social. Pues esto es muy importante, porque, claro, hay tipos de soledad, ¿no? La soledad emocional y la soledad que es racional, que es lo que se llama el aislamiento social, ¿no? Entonces, uno puede estar acompañado, como estos mayores de aquí, y sentirse muy solo, ¿no? Y uno puede estar solo, como esa señora de la izquierda, y sentirse muy acompañada. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no solo nos fijemos en el aislamiento social, sino el sentimiento que tiene la persona de estar o no estar solo. La soledad tiene consecuencias sociales, pero también físicas. Las personas solas se deprimen más, se mueren antes, tienen más problemas económicos. No solo es un problema social, es un problema también de salud muy importante y podemos prevenirlo. Entonces hay posibilidades, ¿no? Con ayudas a domicilio, ayudas telemáticas, teleconferencias, se hacen programas, ¿no?, de encuentros semanales, programas educacionales, se va a residencias para lectura, acompañamiento. Entonces, de lo que se trata es de crear estructuras que faciliten la socialización de los mayores. Hemos visto que es tan importante, ¿no? Hay que tener cuidado con los medios de comunicación porque no hay nada que supere el cara a cara. Esto es muy importante, claro. Es barato, es atractivo. Es decir, a cada mayor le colocamos una tablet. Yo he participado en muchas de estas experiencias y él con eso llama a sus hijos. Al final salen un poco de casa, si tienen la tablet, se dedican a hablar con eso, interaccionan un poco con el resto. Entonces, la comunicación cara a cara es el único antídoto válido contra la soledad. Ahí tenéis, ¿no? Lo divertido es jugar en pareja. De la misma manera, es importante que facilitemos a los mayores elaborar sus pérdidas. Y el duelo es una pérdida fundamental, ¿no?, que se produce en la vejez. Entonces, hubo una teoría durante también muchos años que era no habléis mucho de eso, no le hables de eso que se deprime más. Y eso para nada es así. Para conseguir digerir bien algo hay que hablar sobre eso. Pues eso se facilitaba antes mucho con los duelos, en los pueblos, ¿no? Vosotros todos aquí habéis estado, afortunadamente todavía quedan muchos pueblos, en la provincia habréis estado en algún entierro en los pueblos, ¿no? Entonces habéis estado allí tomando el vino ese que hacen rancio en los pueblos, el jamón que sacan, ¿no? Entonces todos están hablando del difunto, lo majo que era, luego se le lleva a hombros hasta el cementerio, hasta la iglesia. Entonces todos esos rituales favorecen el duelo. La mejor forma
de olvidar es recordar. Entonces, eso es muy importante, facilitarlo a las personas. Entonces, yo he visto compañeros, ¿no? Trágico, que empiece una persona a contar, ay, cuánto quería yo y a mi marido, y mira que, bueno, oiga, ¿cuánto hace que se murió? Pues hace 3 años. Bueno, pues hace 3 años usted ya otra cosa. Bueno, hay que dejar que lo cuenten, porque eso es terapéutico y eso les facilita mucho el duelo. Entonces vamos a entrar ya así un poco en la última parte, que son las teorías psicosociales del envejecimiento y cómo podemos afrontar el envejecimiento de una forma positiva. Este es Erik Erikson, uno de los psicólogos más importantes de estudio de la personalidad, y él hablaba de todas las etapas hasta que llegábamos al envejecimiento. Entonces, claro, ¿qué se produce en el envejecimiento según Erikson? Una autoaceptación de sí mismo. El que no se acepte, peor para él, ¿no? Claro que es muy importante que uno llegue a mayor y acepte lo que ve enfrente y acepte también su trayectoria. Es terrorífico cuando yo visito a señores o visito más a señoras y yo le digo, están a lo mejor vienen por dolores, cansadas, deprimidas, y entonces digo, ¿se arrepiente usted de algo en su vida? De todo. Y ojo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Con 82, 84, 85. De aquí a lo que nos queda, ¿cómo trabajamos esto, no? Qué terrorífico que alguien se arrepienta ¿no? De la vida que ha llevado hasta entonces. Claro, menos mal que tenemos, ¿no? Los que son religiosos tienen esa posibilidad de una nueva vida, ¿no? Pero claro, como no tengas esa perspectiva y te arrepientas de todo lo que has hecho, pues imaginaos, ¿no? Pues claro, trabajar esa depresión es imposible. No hay antidepresivo que supere esa losa, ¿no? Entonces es muy importante aceptarnos a nosotros mismos y aceptarnos también lo que hemos hecho y aceptar nuestros errores. Intentar, conforme nos hagamos mayores, es muy importante integrar todo lo que va transcurriendo en nuestra vida, todo lo que nos va sucediendo y lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Positivo, negativo, pero intentar colocar las cosas en su sitio para llegar de una manera, ¿no? El juicio que es contra nosotros mismos, pues que nos salga un poco, ¿no? Que ganemos un poco nosotros, que no perdamos esa batalla. Y es muy importante aceptar los cambios físicos, sexuales, sociales y laborales. Esto también depende mucho de cómo es uno, y esas personas que, como os contaba, han sido tan fuertes, han ido al huerto hasta los 95 años, ¿no? Han conducido su automóvil. Entonces, claro, cuando llega una enfermedad, una minusvalía, lo viven fatal, es catastrófico, ¿no? Terrorífico. Sin embargo, claro, eso es algo natural en esas edades, ¿no? Que aparezcan esas mermas. Entonces, la aceptación de esos cambios es fundamental también para tener una vejez satisfactoria. Hay que integrar las etapas pasadas, que eso es lo que os decía también, ¿no? Lo importante de uno recoger su psicobiografía, saber cómo hemos llegado hasta aquí y un poco analizar por qué, ¿no? Por qué estamos aquí y por qué somos como somos, nos ha ocurrido lo que nos ha ocurrido. Y hay que renunciar a ciertos objetivos de etapas pasadas. Claro, entonces es como que yo dijera, vaya, ya no seré músico profesional, ¿no? Me encanta la música, claro. Sí, ya, ¿no? A los 50, ¿cómo me voy a meter a músico profesional? Pues tendré que aceptarlo. Yo ya no voy a ser eso. Entonces, bueno, hay que saber que hay una renuncia. Nosotros nacemos con un mundo de posibilidades y a partir de cierto momento disminuyen esas posibilidades, ¿no? Mi discurso es positivo, a pesar de que yo ahora os enseñaré que estoy en el peor momento de mi ciclo vital. No porque sea yo, sino porque es la mediana edad, es la crisis de la mediana edad. La felicidad, yo os adelanto, hace una U. De pequeñitos somos felices, tal, no sé qué. Entonces, cuando uno llega a los 50, empieza a ver lo que ya no ha hecho, lo que ya no podrá hacer, y arriba, ¿no?, la muerte, ¿no? Entonces, va trabajando, entonces esperamos llegar a mayores. Es un trabajo también, por eso os decía que es un discurso positivo, porque vamos hacia etapas pues creativas, etapas que nos pueden aportar muchas cosas positivas. ¿Cuál es la dinámica del envejecimiento? Pues la estructura corresponde a todo el camino recorrido. Como os decía, se produce una herida narcisista y hay una lucha de fuerzas, que decía Erikson, entre la integridad, lo que somos, y la desesperanza, lo que ya no seremos, lo que no podemos ser. Entonces, en esa lucha es donde, ¿no?, debemos un poco mantener la calma, mantener un poco la integridad.
Los mecanismos que predominan para superar eso son la sublimación, disminuye la libido, disminuyen las relaciones, disminuye la capacidad de seducción, perdemos función y pasamos a ser más dependientes de los demás. Y aceptar todo eso es complicado, pero es muy importante, ¿no? A la vez existen 4 preocupaciones fundamentales en el ser humano, a cualquier edad: la muerte, la libertad, el aislamiento y la falta de sentido vital. Imaginaos esto en una persona mayor, ¿no? La preocupación por la muerte es natural. La libertad, perdemos muchísima libertad cuando nos hacemos mayores. Eso yo lo llevo también fatal, ¿no? Cuando siempre nos dicen, bueno, esta persona ya se ha hecho mayor y ahora hay que incapacitarla para que tomemos nosotros decisiones por él. Es verdad, siempre hay que verlo como una medida de protección, ¿no? Incapacitar a alguien. Pero es tan doloroso, ¿no? Yo me pongo en esa situación y digo, a partir de ahora sus hijos tomarán las decisiones, ¿no? O el tutor, o el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Y hay decisiones que son muy trascendentales. Tenemos un testamento vital, voluntades anticipadas, ¿no? Eso es cierto, que uno puede decidir, pero hasta cierto punto. Aún así, la libertad, pues cuando somos mayores muchas veces se ve coartada, y eso es duro. También tendemos más al aislamiento y luego el sentido vital, que muchas veces, ¿no? Cuando uno llega a estas últimas etapas, dice, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? Por eso es muy importante empezar a trabajar y a prevenir desde etapas mucho más tempranas. Bueno, esto sería cómo envejecen algún tipo de personas concretas. Esto lo resumiría en lo siguiente. Es un cuadro de un pintor orcense, Alejandro Brioso, ¿no? Que falleció hace poquitos años, y que pintó esos mayores ahí al sol en una de las plazas así de los pueblos del Pirineo. Y esto es una frase de un psiquiatra infantil, precisamente, Ajuria Guerra, ¿verdad? Muy conocido, quizá el mejor psiquiatra infantil que hemos tenido en España, que hizo casi toda su carrera en Suiza, y decía, se envejece como se ha vivido, y así es. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Cuando nos hacemos mayores, nuestros rasgos de personalidad lo que hacen es potenciarse, acrecentarse. Es cuando dicen, joder, es que está rarísimo, ¿no? ¿Y cómo era él? Bueno, igual, pero no tanto, ¿no? Pues es así, ¿no? Es que se ha vuelto un celoso, pero no era celoso, sí, pero no tanto. Entonces, claro, pues se envejece como se ha vivido, ¿no? Y esto es lo que os comentaba, ¿no? Fijaos qué bonito, la curva de la felicidad, la curva de la satisfacción. ¿Veis cómo nos mentía, eh? Yo estoy aquí, en el punto más bajo. Hay un dato positivo, ya solo puedo subir, ¿no? Me quedan como 3 años de travesía del desierto, y esto es igual para hombres y para mujeres, ¿eh? No hay diferencia de sexo. Y esto es así precisamente por lo que estamos hablando. Porque a esa edad, a la mediana edad, es cuando alguien decide, ¿no? Lo que no ha podido hacer, pues muchas veces ya no va a poder realizarlo, y lo que queda por delante observa aquel final. Entonces, ¿qué se produce en ese ascenso? Se produce la aceptación, la resiliencia y la adaptación a los cambios, ¿no? Y buscar cosas positivas, porque si no, no llegaríamos ahí tan felices como llegamos. Fijaos, llegamos tan felices como cuando nacemos. Esto es así en el envejecimiento normal, no en el envejecimiento patológico. No estamos hablando de gente con demencia, con depresión, con enfermedad de Parkinson, con enfermedades neurológicas. Estamos hablando de gente que llega bien. Y entonces, esto lo ha reflejado muy bien, ¿no? Este psicólogo de la Universidad del País Vasco, Uriarte, que por cierto luego fue jefe de la Ertzaintza, ¿no? Lo fichó el gobierno vasco. Y habla de la resiliencia, como os decía, y el envejecimiento, ¿no? La resiliencia es esa capacidad de adaptarse a las circunstancias. ¿Y qué propone él? Bueno, propone un estilo de vida activo, ¿no? Esto no se refiere solo al ejercicio físico, como os comentaba. Activo se refiere también a la participación social, a la participación cultural. Por cierto, que también hay estudios muy interesantes que se ha comprobado que una actividad intelectual, cultural y social, como os decía, tiene tanto peso como la dieta y el ejercicio físico. Entonces, yo me preguntaba siempre por qué. He tenido la suerte de visitar alguna persona conocida del mundo de la cultura de muchísimo prestigio, y los veía muy mayores y yo decía, jo, con la vida que lleva, ¿no? Me contaba que escribía hasta las 4 de la mañana, una vida completamente anárquica, y con 90 años
lo veías, digo, pero ¿hace usted algún tipo de ejercicio? No, yo no hago nada, yo solo escribo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, pues se ha demostrado que esa actividad intelectual, cerebral, tan activa, ¿no? Es como el ejercicio físico. Y de hecho, es cierto que la gente que mueve tanto la cabeza gana poco peso. No sé si os habréis fijado. ¿Verdad? Los rumiativos y los obsesivos, ¿no? Engordamos poco. Podemos comer lo que queramos, como luego lo gastamos todo con la cabeza, ¿no? Pensando. La participación social es fundamental también, ¿no? La recreación educativa, aceptar las transformaciones, claro, esto tiene que ver ya con eso que hablábamos de la curva, aceptar cómo vamos cambiando. Tener proyectos de vida, muy importante también, fundamental. Pequeños proyectos, pero proyecto, por ejemplo, mañana tengo que ir a buscar a los nietos, es un proyecto. Celebraré un cumpleaños y haré una comida y vendrán 18 a casa, es un proyecto. Todo eso son proyectos de vida que se pueden tener, ¿no? Uno muchas veces elige, no, ya soy mayor y ya no quiero y me siento y me quedo en un rincón, o hago lo que puedo. Y se pueden hacer muchas cosas. Todo eso son proyectos. Recordar con proyección el presente y el futuro, muy importante también, ¿no? Pensar que aquí estamos, pero pensar que mañana es un día nuevo. O sea que el futuro se acorta, pero se acorta en cantidad, no se acorta en calidad. Entonces, ¿vamos a vivir menos años? Obviamente. Si nosotros tenemos 70, ya no vamos a vivir... luego sacaré un artículo muy bonito sobre esto. Tenemos 70, ya no vamos a vivir 50 años más. Pero sí que vamos a vivir, ¿no? Vamos a pensar que mañana ya es el futuro y vamos a realizar planes para ese futuro, ¿no? Gestionar las emociones y los sentimientos es muy importante también. Eso sí que lo aprenden muy bien los mayores, ¿eh? Ahora lo veremos. Los mayores son menos rencorosos, menos... Por eso cuando les contáis problemas, ¿no? A una persona mayor dice, esto no, como diciendo... Eso ya nos pasaba de niños, ¿no? Un niño te cuenta un problema y tú ahora ya lo ves y dices, eso no es un problema, hijo. Bueno, pues si lo contamos a las personas mayores, lo mismo. Yo tengo esa suerte de visitar personas mayores, ¿no? Y muchos sensatos con cabeza muy, muy sana, muy potente, y tú les comentas algo, ojo, me pasa esto, y tranquilo, no te preocupes, ¿no? Yo pasé la guerra civil, estos son temas poco importantes. Ya se irán resolviendo, ¿no? No vivir toda la vida sostenido por el otro, esto también es muy importante, ¿no? Esa gente que depende del otro. Son terroríficos esos duelos, por ejemplo, que vivimos a veces, que se muere el cónyuge y la otra persona ya no sale de casa, siempre de negro, y baja las persianas y toda una especie de mausoleo en casa. Bueno, está bien, pues ya os habéis querido y está muy bien, y pues no, el tiempo que queda, ¿no? Porque si no, claro, es una amargura tremenda. Hay gente que se queda anclada en eso, ¿no? Y hay gente que se queda anclada también, o no solo con las pérdidas de fallecimiento. Se van los hijos de casa y es, desde que se fueron de casa, una amargura, ¿no? Ya no ha vuelto a ser lo mismo, con la alegría que me daban, ¿no? Entonces, el problema es depender, ¿no? de los otros. Desarrollar la generatividad y, por supuesto, aceptar el fin de la vida, la muerte, ¿no? ¿Hay que pensar constantemente en la muerte? Claro que no. Pero hay que plantearse, pensar en la muerte puede ser positivo para la vida, ¿no? Si uno sabe, ¿no?, que eso va a tener un final, pues a lo mejor le ayuda a vivir según qué circunstancias de una manera determinada. Esto es lo que os decía, que tiene mucho que ver con la resiliencia, que es la neuroplasticidad. La memoria puede entrenarse y las redes neuronales se pueden hipertrofiar como los músculos cuando vamos al gimnasio, y además dependen de la zona estimulada, muy importante. Lo explica muy bien ese psicólogo que ya se ha hecho muy mayor, Econon Goldberg, en La paradoja de la sabiduría. Ahí explica, por ejemplo, el visito a Eduardo Chillida, cómo Chillida hizo muchas de sus grandes obras cuando ya había empezado la enfermedad de Alzheimer. Esas esculturas que tanto admiramos, él que murió con Alzheimer temprano, pues muchas de sus obras las había desarrollado ya cuando tuvo la enfermedad. O sea, por tanto, podemos crear incluso en las peores circunstancias. Bueno, entonces, ¿qué estrategias podemos desarrollar para un envejecimiento positivo? Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Una es la identidad positiva y el sentido de la autoeficacia.
Otra es el control personal, que tendría que ver justamente lo contrario con eso que hemos dicho de la pérdida de autonomía, que nosotros tomemos el control y que no decidan los demás por nosotros. Hacer más presentes las emociones positivas, tomar una actitud positiva y optimismo vital, un afrontamiento concreto, ahora veremos el estilo, y también se ha demostrado de gran utilidad para un envejecimiento positivo la espiritualidad. Puede venir desde una vertiente religiosa o desde una vertiente no religiosa, ¿no? La trascendencia, el sentido, ¿no? de más allá, de relación con la naturaleza, de relación un poco con nosotros mismos. Toda esa trascendencia, esa espiritualidad se ha demostrado también que es muy positiva para afrontar el envejecimiento. Entonces, primero empezamos, la identidad positiva y la autoeficacia. Bueno, es tener una percepción de nosotros mismos positiva. Tener lo que hemos hablado al principio, autoimagen y autoconceptos positivos. Es tener confianza en nuestras cualidades y posibilidades. Creer que con las capacidades que nosotros tenemos podemos organizar y modificar correctamente situaciones presentes y futuras. Esto genera seguridad en nosotros mismos, bienestar, optimismo, activa y optimiza recursos para hacer frente a las amenazas y al estrés. Y esto depende mucho de cada uno y depende de la personalidad propia. Entonces, hay personas que caminan con un bastón y están realmente amargadas y que constantemente hacen referencia a ese bastón. Hay personas que van en una silla de ruedas y ellos ven la silla de ruedas no como un mecanismo para desplazarse, y simplemente eso lo que les da es una posibilidad. En lugar de ver como un hándicap, ellos lo ven como una posibilidad, ¿no? El tener una ayuda. Y eso depende de tener una identidad positiva. Y creer que uno con sus capacidades puede organizar situaciones presentes y futuras, ¿no? El control personal, esto es fundamental también. El sentido que tienen muchos mayores de que la vida se la están organizando los demás les pone realmente tensos. Y esto es así, y lo hacemos. Muchas veces los hijos o las parejas lo hacen con buena voluntad, pero claro, la sensación de una persona de que pierde su autonomía y de que otro está gestionando su vida le genera un sufrimiento tremendo. Entonces, ser uno mismo el que gestiona su vida es propio de personas resilientes y se hacen además más mayores los que controlan su vida. Es fundamental en los procesos de cambio y es más determinante, como ya os he dicho, incluso que la dieta y el ejercicio físico o incluso que la predisposición genética. Tener la sensación de que controlamos nuestra vida es el principal marcador para una vejez satisfactoria. O sea que es muy importante, ¿no? Las emociones positivas. Los mayores, afortunadamente, suelen generar más actitudes y emociones positivas. Son menos rencorosos. Hay excepciones, ¿eh? Sí, estoy pensando, ¿no? Que tranquilos, que esto alguien me podría decir, ¿no? Pues yo tengo un padre, tengo una madre, tengo un abuelo, es verdad, es verdad. Pero en general, cuando uno ha vivido una serie de acontecimientos, de traumas, de pérdidas, de eso aprende, ¿no? Se produce un aprendizaje. Pues son más tolerantes, menos prejuiciosas, son menos rencorosas y también los mayores suelen ser menos vengativos también. Tiene que ver un poco con el proceso en el que se encuentran, ¿no? Animan más a buscar acuerdos, evitan conflictos. Se han hecho experiencias muy bonitas, se han trabajado. Ahora se llaman esas experiencias. Estuve la semana pasada en Barcelona con unos chicos jóvenes que trabajaban en lo que se llama experiencias intergeneracionales, muy bonitas. Entonces, conflictos que había en la universidad experiencias a personas mayores, ya jubiladas, bastante mayores, y iban a ayudarles a resolver. Les daban otra perspectiva y actuaban de mediadores. Y son experiencias muy, muy bonitas, ¿no? Claro, habían vivido ya experiencias, pues imaginaos, ¿no? Claro, además ponían encima de la mesa cosas tan serias como así empezó la guerra civil, entonces ahí ya se calla todo el mundo, ¿no? Ya no discutimos, ¿no? Pero bueno, ellos pueden hablar con conocimiento de causa. Entonces, es cierto, ¿no? Que esa perspectiva, ¿no? Animan a buscar acuerdos, evitan conflictos. La gratitud, el amor, el perdón, la solidaridad, el altruismo, la alegría ayudan a generar también lo que decíamos, la resiliencia. Es tan importante, resiliencia y vejez. Una actitud positiva y optimismo vital, actitud general de que la vida merece ser vivida plenamente. Creer que el futuro será más favorable, eso acentúa los aspectos favorables y minimiza los negativos, ¿no? Es beneficioso para la salud física y mental. Se ha comprobado incluso en
en personas con cáncer que están en quimioterapia, la evolución en el mismo estadio, claro que sí, uno no puede controlar, ¿no?, la evolución de un cáncer, pero si uno tiene una actitud positiva, si uno tiene optimismo, el pronóstico es mejor en igual estadio que las personas que son más pesimistas, que están deprimidas o que piensan que aquello no va a ir bien. El estilo de afrontamiento, que es el modo en el que el sujeto maneja los retos, ¿no? Las personas mayores recurren más a un afrontamiento centrado en las emociones, más que centrado en el problema. Y eso es muy, muy importante también, porque les sirve para adaptarse y realmente lo que es la resiliencia es un estilo de afrontamiento, ¿no? Cómo afrontamos cada problema que nos va llegando. Entonces, los mayores se fijan mucho más en las respuestas emotivas que en el problema en sí. Y eso es muy importante. Responden muy bien a la sonrisa, responden muy bien al contacto, responden más a eso que a ciertos razonamientos, ¿no? Bueno, finalmente, ¿no?, la espiritualidad es un factor muy importante para el afrontamiento. Hay gente religiosa, pero también se puede tener una espiritualidad desde una vertiente no religiosa y favorece la adaptación a los cambios y a las dificultades. Sería como una forma de trascendencia, ¿no? Bueno, entonces yo lo que quería comentar es eso, ¿no? Os hablo desde la travesía por el desierto y intento dirigirme hacia ahí, ¿no? También que todos os dirijáis hacia el final de la aventura, pero aquí podemos crear una nueva realidad y nuevos hábitos. Es cierto que estamos en un paradigma. Hasta ahora se ha considerado la vejez como algo muy negativo, ¿es así? Se nos ha transmitido, la sociedad influye en eso. Es como cuando se decide quién son los malos, ¿no? Las películas americanas, ¿eh? Tú ves las películas de Rocky, por ejemplo, ¿no? Entonces las primeras, los rusos, ¿no? Luego, ¿no?, los chinos, ¿no?, los árabes, ¿no? Ahora, pues los mexicanos. Entonces, los enemigos los crea un poco la sociedad. Cuando nosotros éramos pequeños, el demonio, ¿no?, era nuestro enemigo cuando éramos pequeños. Ahora ha perdido peso ¿no?, religión. Yo le digo a mi hijo el demonio, jajaja, se me ríe, ¿no? Y a mí me daba pánico, ¿no? Sin embargo, a lo mejor le digo terrorismo Al-Qaeda y entra él en pánico, ¿no? Y claro, ¿cuántos terroristas de Al-Qaeda ha visto? Ninguno. Entonces, bueno, lo social influye muchísimo. Entonces, está cambiando esto. Está cambiando, o sea, no por nada, por número. Cada vez hay más personas mayores. Entonces, esas personas mayores que llegan bien, que llegan con 70 años y con la cabeza muy en su sitio, están ganando poder. Entonces están ganando poder social y están transmitiendo cuidado, que no somos viejos inválidos, que no somos gente demente, que tenemos gente que tenemos experiencia, que podemos dar buenos consejos, que además tenemos dinero ahorrado. Sí, todo muy, muy importante, ¿no? Entonces, todo ello, social, económico, todo hace, ¿no?, que ahora haya una tendencia hacia toda esa parte negativa del envejecimiento, se está transformando hacia algo positivo, ¿no? Esto es del fin de semana pasado, ¿no? Isabel Allende es la que escribió La Casa de los Espíritus. Entonces, ahora tiene 76, se va a casar. Es la tercera vez que se va a casar, ¿no? Entonces, el titular era El amor me dura 20 años. Entonces, con su primer marido estuvo casada 28. Y ella dice, los últimos 8 me sobraban. Entonces, ella aprendió y con el siguiente estuvo 20. Y entonces dice, ahora estoy contentísima y enamoradísima porque este ya no me va a poder durar más de 20. ¿No? Entonces, claro, tiene 76, ¿no? Entonces, es una entrevista que os recomiendo. Ese titular es muy engañoso porque parece sensacionalista. Es una mujer con una cabeza estupenda, maravillosa, ¿no? Da un ejemplo perfecto de cómo es envejecer de una manera cabal, ¿no?, dando buenos consejos con toda su experiencia. Lo podéis buscar en la red. Isabel Allende, El amor me dura 20 años, y veréis una entrevista de una persona mayor realmente que es un ejemplo, ¿no?, de cómo hacerse mayor, ¿no? Bueno, esto es así, ¿no? Lo que decía Ernesto Sábato. El hombre sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos porque a la vista le basta el espacio de una grieta para renacer. Entonces, voy a terminar
Visité hace un mes más o menos en el hospital provincial, iba pasando por las habitaciones y tenía que visitar a una mujer que estaba realmente grave, mal, ¿no? De lo nuestro, de memoria y muy deprimida. Y entonces yo entré en la habitación y al lado había una señora que era muy parecida a esta. Esta es de internet, ¿eh? Pero esa señora estaba así, como está sonriendo, con la pierna estirada, y venga a reír mientras yo le preguntaba a la otra, ¿no? ¿A qué día estamos? La otra mujer, ay, no me pregunte, tal, cual. Y estaba, jaja. Y digo, bueno, usted se lo sabe todo, ¿a qué día estamos? Me contesta perfectamente. Y digo, bueno, ¿y de dónde es usted? Me dice, del pueblo. Digo, ¿cuántos años tiene? 97. Digo, ¿por qué está aquí? Me han operado de cadera. Digo, ¿y está tan contenta? Dice, hombre, hijo, que te operen de cadera a los 97. Digo, pues, bueno, pues sí, es verdad. Digo, ¿y qué tal va? Dice, muy bien, la rehabilitación, perfecto. Digo, oiga, quiero que me dé un secreto para llegar a los 97 y estar así de feliz. Entonces, con esto termino, ¿no? ¿Qué creéis que me dijo? ¿Quién? ¿Alguien apunta algo? Ser feliz, no, algo mucho más fácil. Sonreír, sí, más fácil, más fácil. Entonces, tomé la vida muy en serio. Así que bueno, así termino. Muchas gracias por vuestra atención. Y no os toméis la vida muy en serio. Este es el mensaje. De los mayores se aprende muchísimo. Esto es lo que yo os recomendaría.